Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de un texto de Freud, que es El malestar de la cultura. Este texto realmente nos exige ya tener cierto conocimiento acerca del psicoanálisis. Para todas estas personas que no estén familiarizadas con este tema, les recomiendo el Compendio de Psicología Freudiana, que es una obra bastante puntual y bastante precisa que toca muchos temas de manera breve, de manera concisa y sencilla para que se puedan entender. Este texto es de la editorial Paidós, ¿no? Para quien lo quiera conseguir. Y bueno, este texto me llama la atención de Freud porque dicen que es uno de los textos más filosóficos del autor, donde ya toca temas mucho más de esferas más amplias, ¿no? Que la esfera del individuo, de la psique, ¿no? Misma, sino temas ya culturales, ¿no? Como bien dice el título. Antes quiero hacer un paréntesis de que realmente las áreas del conocimiento, la filosofía, la psicología, las ciencias sociales, en general todo lo que se les ocurra de estas temáticas deben de estar en relación y deben de tener diálogos constantes, ¿no? Realmente yo estoy muy en desacuerdo con la separación tajante de las disciplinas que solo estanca el conocimiento y no lo deja funcionar. Y también hay que analizar la realidad de muchísimos puntos de vista, incluso la ciencia, algo tan alejado, ¿no?, de las humanidades, también es una creación histórica y también influye e impacta en muchísimos sentidos. Les voy a poner un ejemplo ya aterrizando un tanto más en Freud. Realmente el psicoanálisis, créanlo o no, está muy influido por la física del tiempo del autor. El autor, para hacer su teoría psicoanalítica, se inspiró en diferentes descubrimientos científicos, concretamente de la dinámica. La ambición de Freud era poder analizar al hombre desde un punto de vista lo más científico posible. Esto era una tendencia general en esta época donde la ciencia era considerada una fuente de conocimiento bastante poderosa para la transformación de la humanidad y también por ser un tipo de conocimiento bastante objetivo, la necesidad de querer acoplar metodologías científicas en el estudio del ser humano para llegar a cuestiones mucho más objetivas. Esta era la idea de Freud y por eso es que se basó muchísimo en la física. Y bueno, en su tiempo estaban muy en boga algunos principios como el de la conservación de la energía, que planteaba que la energía no se destruye, ¿no? Realmente se transforma. Lo mismo quería trasladar Freud a la mente humana. La mente humana igual tiene una energía en un principio, que esta energía se va transformando. Por eso es que planteó diferentes componentes del sistema psíquico, que es el ello, el yo y el superyo. Todos estos componentes en realidad se nutren de la energía del ello, que sería la parte, el motor, ¿no?, donde vienen las pulsiones y la energía principal, que da como resultado el movimiento del sistema completo, ¿no? Pero sin embargo, el sistema va a tener diferentes puntos donde la energía a lo mejor va a tener que desplazarse, canalizarse o manejarse de otras maneras. Y bueno, después de esta introducción vamos ya a entrar al texto como tal. ¿Cuál es el planteamiento central del texto? La pregunta central. ¿Por qué si la cultura genera tantas comodidades, tantas satisfacciones y en general nos protege de muchísimas fuerzas naturales, por qué nos seguimos sintiendo un tanto incómodos o algunas personas humanas, algunas personas comienzan a sentirse incómodas con la cultura? Realmente lo que ocurre es que en el siglo XVIII, o sea, en la Ilustración, había una visión acerca del progreso muy optimista, de que el ser humano está ahí para transformar su realidad y que los avances tecnológicos y los avances que el ser humano haga en diferentes áreas del conocimiento iban a traer un bienestar social profundo que iba a permitirnos una felicidad, ¿no? La tecnología y la ciencia nos iba a entregar felicidad. Sin embargo, posteriormente se vio que no, realmente incluso la civilización o todos los avances tecnológicos comenzaron a ser una gran fuente de infelicidad. Lo vemos, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando están estas grandes fábricas, ¿no?, donde el ser humano está completamente alienado y tiene que entregar su vida a jornadas de trabajo y jornadas laborales que lo absorben completamente.
cosa que no se veía en las sociedades rurales, porque al menos la gente podía estar con su familia, al menos la gente podía estar al aire libre, ¿no? Y actualmente ya sabemos de los beneficios que da estar al aire libre. Entonces, imagínense estar encerrado en estas fábricas mucho más de 8 horas, trabajando en jornadas horribles y pues claramente se ve una decepción, ¿no? De esta primera idea de que la tecnología le iba a entregar cierta libertad al hombre, le iba a entregar cierta felicidad al hombre. Este malestar y esta insatisfacción continúa incluso hasta nuestros días, ¿no? Es algo que lo tenemos presente y cada vez vamos viendo cómo diferentes esperanzas se van erradicando hasta que ya llegamos en la actualidad a poner en duda si nuestro mundo y la humanidad va a sobrevivir los próximos años o nos vamos a erradicar a nosotros mismos. Imagínense qué fuerte y qué carga tan dura, ¿no? Es estar viviendo con estas dudas, ¿no? Si la humanidad va a poder sobrevivir, estamos destruyendo nuestro mundo, todo esto es una fuerte carga y nos hace preguntarnos si realmente la cultura está siendo benéfica para nosotros o está siendo mala. Y bueno, el texto empieza con un planteamiento muy curioso, que es el planteamiento de que muchas de las experiencias religiosas o místicas están basadas en experiencias psíquicas infantiles o primarias, ¿no? En este caso, el sentimiento de fusión con el todo que vemos presente en diversas religiones, en el budismo, por ejemplo, en el cristianismo también, ¿no? Con esta idea de que todos somos uno, del amor al prójimo, todo esto. Estas experiencias místicas, ¿no? que podemos apreciar, en realidad vienen de un sentimiento primario. El autor explica que realmente no es que estas experiencias se expliquen por la existencia de algo sobrenatural, sino que es el recuerdo de las primeras etapas de nuestro desarrollo cuando éramos un bebé y estábamos completamente fusionados con nuestro entorno. Es decir, es un sentimiento yoico, donde el yo estaba presente y no lo comprendíamos como algo limitado, sino como algo más bien ilimitado. El bebé no tiene mucha conciencia acerca de su propia corporalidad o finitud, acerca de su yo, lo trata también Lacan, que eso se hace en etapas posteriores, ¿no? Y esta primera etapa lo que nos genera es una sensación de unión con el todo. No distinguimos entre nuestro yo, en la separación de nuestro yo con las sensaciones del exterior, con nuestra madre, por ejemplo, es un sentimiento de unidad. Pero en realidad aquí el autor lo que quiere hablar con esta, ¿no? Con esta, lo que quiere explicar por medio de esta aseveración es que en la mente los contenidos psíquicos en realidad permanecen. Es como si pudiéramos ver todas las etapas históricas y todas las construcciones al mismo tiempo. Así es como está la mente. Realmente no se disuelven los contenidos. Estamos hablando aquí otra vez del principio de conservación de la energía, ¿no? O sea, este es un principio del que utiliza Freud y que lo va a estar utilizando mucho. El contenido psíquico no se destruye, ¿no? En realidad. Y muchas veces la historia del contenido psíquico, la historia de los contenidos de nuestra mente, se va a poder mantener, ¿no? Intacta, ¿no? Contenidos muy infantiles de repente pueden aparecer en una etapa adulta. Entonces, ¿qué pasa si trasladamos esta misma idea al origen de la cultura? O sea, realmente podemos ver que los contenidos psíquicos en realidad no cambian. Realmente existe una transformación de estos contenidos, pero no un cambio radical. O sea, tenemos esta parte primitiva, esta parte salvaje, por llamarla de alguna manera, que se enfrenta a ciertas restricciones sociales y estas restricciones sociales en realidad no erradican el impulso primero, ¿no? El impulso del ello, no lo erradican por completo, ¿no? No se puede erradicar porque la energía, digamos, de este sistema no puede simplemente quedarse quieta y ya, o sea, no puedes tú mantener estancada esta energía. Y bueno, también Freud nos habla en los capítulos del inicio, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida humana, ¿no? ¿Cuál es el sentido del ser humano? Es muy difícil encontrar un sentido al ser humano o a la vida humana. El autor nos señala que fuera de los discursos religiosos a los cuales señala como un infantilismo psíquico o que te reducen a un infantilismo psíquico, no son suficientes para darle explicación al sentido humano, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida humana?
Él dice que realmente es muy difícil llegar a una conclusión acerca de esto, que es una pregunta que él no tendría por qué responder, ¿no?, en este libro, pero sí plantea que gran parte del sentido humano, de la búsqueda humana, está en torno a la felicidad. Y eso pues es claro y es evidente, ¿no? O sea, todo ser humano quiere evitar sensaciones displacenteras y tener la mayor cantidad de sensaciones placenteras. Esto es a lo que él llama el principio del placer, que va a estar también muy presente en su teoría y va a estar muy presente en el desarrollo de su pensamiento, ¿no? Pero aquí quiero abrir un pequeño paréntesis porque vamos a ver que a lo largo del texto también va a hablar de otro tipo de principio, ¿no? Que ya no es tanto el principio del placer relacionado con el eros, con el amor, con lo positivo, y va a ser también un impulso de agresión, que este impulso de agresividad, este impulso de muerte, pone un tanto en jaque las primeras etapas del psicoanálisis, donde todo está centrado en el eros y en el amor y en la pulsión de vida y en el principio del placer. Y esto es porque ocurre y es observable que en el ser humano no solo existen estos principios, estas pulsiones de vida, y también existen pulsiones destructivas y pulsiones de muerte. En esta primera parte del libro, Freud no nos habla tanto de la pulsión de agresividad o del impulso de agresivo en sí, sino nos habla del principio del placer. Toda la primera parte va a estar centrada en esto. Y en esta parte más bien nos habla de las diferentes fuentes de infelicidad y cómo el ser humano puede, de alguna manera, algunas estrategias psíquicas que el ser humano sigue para soportar la vida. Aquí señala algo muy interesante que a veces se nos olvida en esta época. El universo no está para que nosotros seamos felices. El plan de la naturaleza no es que seamos felices, y de hecho nos enfrenta a fuerzas que van muchísimo más allá de nuestras capacidades y de nuestras capacidad de al menos manejarlas, ¿no? Las fuerzas de la naturaleza son enormes, son brutales, ¿no? Ahora lo vemos con lo que está pasando en el mundo, pero lo hemos visto desde siempre, ¿no? El ser humano está sometido a su entorno completamente. Y la cultura trata de alguna manera de sobrellevar esto, dándonos tecnologías y herramientas para controlar un poco la naturaleza, pero esto siempre es parcial, o sea, nunca llega a cumplirse completamente, ¿no? Otra de las fuentes de infelicidad que plantea Freud es la decadencia de nuestro propio cuerpo, el declive del cuerpo natural, que es la ida hacia la vejez. Esto es una fuente de infelicidad muy grande. Una tercera, la fuente de infelicidad que ocurre en nuestras relaciones. Esta es la superposición de los deseos, ¿no? De un deseo individual de una persona y del deseo ya sea de la comunidad o de otro individuo, ¿no? Y bueno, en esta parte del texto, Freud nos va a hablar de diferentes estrategias que utiliza el ser humano para poder llegar a la felicidad. Parte de esta infelicidad llega por la insatisfacción de nuestros deseos de manera inmediata, ¿no? Realmente la felicidad la define aquí como el cumplimiento de manera inmediata, lo más rápida posible, de nuestros deseos. O sea, va a ser imposible cumplir diferentes deseos que nosotros tenemos, entonces estamos en una relación de dependencia con el mundo exterior, estamos en una relación de dependencia, como a través de la cultura, a través del tiempo se ha visto el ser humano bastante tentado a llegar a independizarse del mundo exterior. Esto lo podemos ver con las metodologías, por ejemplo, de las religiones orientales, ¿no? De algunas religiones orientales que utilizan, por ejemplo, la meditación para realmente controlar estos instintos básicos y poder cortar de raíz ese sufrimiento al cortar el deseo, ¿no? O sea, estas formas no buscan el cumplimiento del deseo, sino la evitación del displacer o del sufrimiento mediante el corte de estos deseos. Otro método ya es la utilización de alguna especie de droga o de alguna especie de químico que nos altere la conciencia. Y otro tipo, por ejemplo, de estrategia sería la del artista, la del intelectual, que sublima sus impulsos para generar fantasías y cumplir, digamos, ciertos deseos mediante su imaginación. Otro método que él plantea para la obtención de la felicidad es la religión, por ejemplo, ¿no? Pero esto lo plantea con un método deficiente. Después tal vez tratemos un poco más la manera en la que Freud ve las religiones. Entonces plantea otro método que también es muy utilizado, que es el amor, que
prácticamente el amor sexual entre dos individuos lo que hace es el cumplir de las pulsiones, al menos de estas pulsiones de vida, estas pulsiones instintivas, y él lo plantea como el máximo goce del ser humano. Sin embargo, esto nos mantiene dependientes al objeto, ¿no? El objeto así le llama, pero es la pareja, al objeto del deseo, ¿no? Y entonces dice que por eso muchos sabios han optado por otros caminos distintos y no porque genera muchísimo sufrimiento, porque mientras el objeto esté ahí, pues vas a ser feliz, pero si no está o si te corta o todas las miles de formas de sufrimiento ya del amor en sí, ¿no? Pues sí, no hay, digamos, método perfecto, pero cada ser humano, mediante sus capacidades, mediante todo, él va a decidir un camino u otro, ¿no? Para obtener esta felicidad. Y plantea la posibilidad de que haya algunas personas que utilicen su inteligencia y su capacidad de desenvolverse en el mundo para obtener sus deseos sin necesidad de evadirlos mediante otros métodos de sublimación o de imaginación y de independencia del mundo exterior. Entonces, bueno, aquí se plantea, después de enlistar estas fuentes de sufrimiento y estas formas en las que el humano puede atenuarlas un poco, él se pregunta, ¿por qué si la sociedad, si la cultura nos ha traído tantas cosas buenas en relación a el control de las fuerzas naturales y el cumplimiento de ciertos deseos, por qué nos genera insatisfacción o por qué no nos logra complacer del todo? Y aquí comienza a desarrollar ya el planteamiento en sí de su obra, que es la manera en la que la cultura, digamos que reprime los deseos individuales en orientando, ¿no?, todos estos deseos, todo este líbido, toda esta fuerza, digamos, primitiva del ello al servicio de la comunidad. Y bueno, en el apartado 3 de la obra tenemos la definición en sí de cultura. El término cultura designa la suma de las producciones, instituciones que distancian nuestra vida de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones del hombre entre sí. Esto vemos que tiene relación con lo primero que dijo acerca de las fuentes de la infelicidad, la naturaleza y las relaciones del hombre entre sí, ¿no? Entonces aquí vemos que la cultura en sí resuelve dos grandes problemas del sufrimiento, ¿no? Al menos parcialmente, pero las resuelve de alguna manera. Entonces, ¿por qué es que nos sentimos tan mal? ¿Por qué tenemos este malestar? Bueno, pues ya va a seguir desarrollando esto. Nos diferencia de nuestros antecesores, los animales, y esto es muy vago, ¿no? O sea, si se ponen a pensarlo así, porque, podemos decir que el baile es una producción cultural, pues bueno, las aves también bailan, ¿no? Podríamos decir que el uso de herramientas es una producción cultural, pues bueno, hay ciertos animales que también usan herramientas. Entonces podemos entrar en mil problemáticas al respecto, pero bueno, es algo en lo que el autor no ahonda demasiado, ¿no? Porque está orientándose a una pregunta muy concreta, ¿no? Que es la fuente de la infelicidad de la cultura. Pero bueno, ya vemos que no es algo tan sencillo, ¿no? Definir la cultura es complicado y aquí podemos verlo, ¿no? Y aquí en este mismo apartado 3 menciona los dioses paganos, los dioses de antes del cristianismo como ideales de cultura, ¿no? Los dioses realmente son reflejos de estos deseos humanos de omnipotencia, de estos deseos humanos de lograr controlar las fuerzas naturales y en general, ¿no? Los plantea como ideales de cultura. Y bueno, tengo que abrir un paréntesis porque voy a tener que dividir el video en dos partes. Entonces, muchas gracias por ver este video y te espero en la segunda parte.